Panterapia Podcast. Hola, buenas tardes, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos. Hola, hola, saluden. Hola. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a su podcast Panterapia. Buenos días, yo soy Mónica Gamboa. Yo soy Sol González. Yo soy Gabriel Bonifaz. Yo soy Selene Calixto. Y yo soy Paulina Lecanda. Y hoy, como siempre, vamos a trabajar un tema. Pues bueno, la tómbola y con una serie de opciones variadas. Oye, ¿qué dudas de quién faltarán? Entonces, con la mano santa de Mónica, se saca un papelito ella misma y va a decir su pregunta. Pues, o sea, a mí me toca hacer la pregunta hoy y quisiera aprovechar la cercanía de la fecha del 25 de noviembre, que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Creo que elijo esta porque además de como terapeuta, me preocupa como mamá, ¿no? Es un tema que está muy presente, ¿no? De hecho, en alguna ocasión lo hemos platicado fuera del aire, ¿no? Es un tema que ronda, pero quisiera ponerlo en este contexto más formal, ¿no? Para escuchar sus ideas. Y tiene que ver con la violencia de nuestro contexto hacia las mujeres. O sea, lo planteo porque tengo una hija adolescente y porque tengo consultantes adolescentes. Y encuentro que es una preocupación más o menos generalizada. Es como ¿cuándo, no? O sea, desde plantearlo como pregunta, ¿cuándo es un buen tiempo para que las adolescentes, sobre todo mujeres, pienso que pasa con los niños, pero pasa mucho menos, pero cuando las niñas, las adolescentes están en un buen momento para empezar a salir solas a la calle, para treparse al metro, para tomar un Uber, ¿no? Para ir a la panadería, ¿no? Como pienso en el acoso, en la violencia, ¿no? Alrededor, que bueno, como mamá me da mucho miedo, como consultante también, o sea, como terapeuta de mis consultantes también especialmente con las adolescentes, me surge como una vena protectora, ¿no? Maternal con ellas. Y me preocupa mucho porque sí creo que pues detiene su desarrollo, que las hace crecer con miedo. Y me parece horrible, ¿no? O sea, como si tuvieran que tener todavía un rato más el cordón umbilical pegado a la familia cuando un poco está esa contradicción, ¿no? De querer ir al mundo, pero pues qué miedo, ¿no? ¿Y cómo? Entonces, no sé si ustedes han visto casos de adolescentes así o si tuvieran, ¿no? Consultantes adolescentes, si lo ven y qué hacer a nivel terapéutico y educativo, pues, con ese tema, ¿no? ¿Qué podemos hacer como adultas para enfrentarlo? Que no sea encerrarlas para siempre en las cuatro paredes del hogar. O llevarlas a todos lados. Bueno, yo eso hago por ahora, ¿no? Pero en algún momento hay que hacer algo distinto, ¿no? Creo. Te escucho, Moni, y lo primero que viene a mi mente es qué bueno que no tengo hijas ni hijos, pero sobre todo hijas. Qué feo pensar así. Eso por un lado me parece terrible y dramático pensar así, pero para mí es un alivio no tener que entrar en ese dilema, porque conociéndome sería una época donde sentiría mucho terror, porque entiendo por un lado que, y desde mi experiencia de vida, que ir adquiriendo libertad y autonomía en el proceso de desarrollo es una experiencia súper bonita también, ¿no? De que te fortalece, que te hace soñar otras cosas, pero al mismo tiempo qué terror estar del otro lado, ¿no?
Y estos son otros tiempos, estoy totalmente de acuerdo. Y yo pienso, si en mi juventud viví un montón de violencia, ¿no? No sé cómo sea ahora. No, lo que sí te puedo decir es que en aquella época no se hablaba de esto. Y una tenía que aprender a sobrevivirlo en silencio y con mucha vergüenza. Creo que una ventaja, algo diferente de este momento, es que pueden hablarlo las chavas, lo pueden hablar, ¿no? Pueden pedir ayuda y van a ser escuchadas, por lo menos más que antes, ¿no? Pero eso no resuelve el dilema, porque lo que no queremos es que les pase algo, o sea, que quisiéramos erradicar eso, por lo menos en mi cabeza eso no tendría que estar pasando, nunca, ¿no? Pero yo no tengo respuesta porque además no soy mamá, no tengo idea, ¿no? Soy terapeuta y la verdad es que cuando alguna vez alguna consultante o algún consultante lo ha planteado, lo que dialogamos es, bueno, también depende del contexto. No todos los contextos son iguales, ¿no? No todas las situaciones son iguales. No es lo mismo estar en San José Tenango que en la Ciudad de México, ¿no? Eso plantea diferentes escenarios y no es lo mismo toda la Ciudad de México, por ejemplo, o todos los transportes públicos, ¿no? O sea, creo que hay muchas, que hay tantas características diferentes que de pronto se me ocurre ahorita pensándolo que puede haber ventanas, ¿no? En donde sí se puede como soltar un poquito más o ensayar un poquito más, ¿no? Lo que sí creo que no hay que dejar de hacer es enseñarles como si fueran a andar solas, aunque no sea el momento, pero sí enseñarles, porque eso de todos modos fortalece a la persona, le da seguridad, creo yo. ¿Pau? Me parece un tema muy complicado. A ver, bueno, una sí, a mí también a ver, es que creo que es algo muy personal también, ¿no? O sea, no, la violencia en la que vivimos no es personal para nada, o sea, eso está allá afuera y es una realidad que creo que tenemos que, no sé cómo decir, no aceptar, sino como reconocer. Pero también lo que yo he visto con mis consultantes es que hay como mucha variedad, ¿no? O sea, como hay chavas que se suben al metro y se van en camión en la prepa, hay otras que no, hay otras que nunca se han subido a un camión, ¿no? Y que o las han llevado en coche o se han ido en coche toda su vida. Creo que también obviamente depende de las posibilidades que cada quien tenga, de los recursos que cada quien tenga. O sea, creo que si una tiene miedo como mamá, nuestras hijas van a tener miedo también. Y no necesariamente pasa lo contrario, ¿no? O sea, no necesariamente pasa eso, pero sí creo que también tiene que ver con eso. Yo, como les decía, pero sí he visto chavas cuyas mamás tienen miedo y ellas no tienen miedo y quieren salir, pero no pueden porque las mamás no les dan permiso de irse solas. Pero también otras que es como, pues sí, cuando entré a la prepa me dijeron, ahora tienes que irte en transporte público, y pues lo hicieron. Y entonces, pues no veo que tengan miedo. Pero de todas formas, pues han vivido acoso, o sea, eso está, pues, o sea, como que creo que el acoso, exacto, es como algo que tenemos que reconocer y tenemos que aprender a ver qué tenemos que hacer cuando eso pasa, ¿no? No, y cómo nos podemos contener, cómo nos cuidamos, a quién acudimos para que nos ayude, aunque es muy duro, pues, ¿no? De todas maneras, o sea, no es que el acoso, yo no creo que nunca lo vamos a vivir bien, pero pues sí es algo que está ahí. Entonces, no sé, Mona, me parece una pregunta muy complicada, porque es crudo, pues, ¿no? O sea, como que a mí lo que me parece duro es que nos tengamos que preparar para salir a un ambiente que va a ser violento y asumir esto va a ser violento, entonces cómo me preparo para cuidarme lo más que pueda y para entender que pues lo que tengo que hacer si es que vivo violencia en la calle,
Y luego para no culpabilizarme, o sea, para como lidiar con los efectos que puede tener la violencia, también eso pues me parece muy rudo, pues, ¿no? Pero también siento que es algo de lo que no podemos evitar, como que está ahí y entonces pues no queda más que prepararnos. Algo que yo creo que puede ser muy útil es las clases de autodefensa. Yo creo que las mujeres que están en procesos así, como de autodefensa, yo creo que a las mujeres no nos enseñan a defendernos físicamente, ni a pegar, ni a huir, ni a gritar o hacer lo que tengas que hacer para ponerte a salvo. Y creo que estar en procesos así como de aprender a hacer todo eso, pues ayuda a sentirte más segura en la calle, a saber que sí puedes hacer algo para ponerte a salvo. Yo pensaba, Monkey, o sea, que es difícil también, me parece difícil la pregunta, pero, o sea, como que algo que me da vueltas es como el tema de la confianza, pues, ¿no? O sea, como que qué tan confiadas salimos a la calle, ¿no? Quienes, o sea, eso desde ser mamá, pero también desde ser adolescente, ¿no? ¿Y qué está impidiendo, ¿no? Tener esa confianza de, no de que no me va a pasar nada, sino de cómo me planto en la calle, en la vida, pues, ¿no? Y entonces que tal vez si voy practicando como esta confianza y que voy dando como si diera pasos firmes, no sé qué pasaría, pues, ¿no? Si eso me ayuda a alcanzar a ver lo que hay a mi alrededor, ¿no? Si voy dando pasos firmes, entonces me voy fijando quién está a mi lado, qué está sucediendo. Y también como la otra que me hace pensar es, entiendo que la violencia esté y que está todo esto, pero decir, ¿será que pasa todo el tiempo? ¿No? Cada vez que salimos nos ocurren todas esas cosas, entonces decir, si no nos ocurren todo el tiempo esas cosas, ¿por qué tenemos tanto miedo? Como de dónde viene ese miedo, ¿no? O ese miedo tan grande que nos impide como movernos, como decir, pues a ver que salga tantito acá, ¿no? O sea, como que yo pienso también en Nicolás, ¿no? De, pues eso, la tienda está así cruzando media calle de mi casa y hay algo que me dice, no, ¿cómo lo vas a dejar ir? Pero es decir, pero ¿por qué no? O sea, ¿qué hay ahí, no? ¿Qué hay alrededor que no podemos dar esos pequeños pasos si en realidad no es que pase todo el tiempo, ni la violencia está todo el tiempo? Entonces como que digo, ¿qué será? ¿Qué será ese miedo que nos tiene como paralizadas y todo el tiempo pensar que les va a pasar algo horrible, ¿no? O sea, terrorífico. Y es como que me quedo pensando, ¿por qué estamos ahí en ese lugar, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaría si empezamos a confiar un poquito en lo que hemos hecho y en quiénes tenemos al lado? O sea, quién es nuestra hija, qué sí puede hacer, ¿no? Porque todo el tiempo creo que el mensaje es que no puede, ¿no? Y es decir, ¿qué pasaría si pensamos que sí puede cruzar la calle, sí puede ir a la vuelta, sí puede hacer esto? Y entonces poco a poco ir como abriendo como ese espectro de decir, y después sí va a poder subirse al transporte sola, y sí va a poder defenderse, y sí va a poder decir, y sí va a poder, no sé, decirte como, mamá, me pasó esto, y que ella sepa que no es su responsabilidad, pues, ¿no? Como que eso me quedaba pensando, Monkey. Gabriel. Me quedo pensando en lo que está diciendo Selene. Y precisamente lo que viene a mi mente es como todo esto que se llama terrorismo sexual, ¿no? O sea, es como una alusión al miedo. Precisamente eso, o sea, como no está todo el tiempo, pero no sabemos en qué momento va a pasar. No lo hacen todas las personas, pero no sabemos quiénes sí lo van a hacer, ¿no? Y me pongo a pensar, pues, como en mis congéneres, ¿no? Que también hay como mucho trabajo que hacer ahí. Porque incluso ahora ya se sabe que en las generaciones nuevas que están apareciendo, las mujeres están siendo más progresistas que las generaciones anteriores, pero los hombres están siendo menos progresistas que las generaciones anteriores. O sea, es decir, el grupo hombres como tal se está volviendo más conservador, ¿no? Y entonces, precisamente esta amenaza constante de no saber quién, ni cuándo, ni en dónde, es una estrategia terrorista al final de cuentas.
por eso el miedo constante, ¿no? Y creo que sí hay como todavía un trabajo bien importante de hacer con nosotros los hombres en ese sentido, pues precisamente de, no se trata de estos discursos de cuidar y de, no sé, porque se me hace muy ridículo, sino más bien de no violentar, ¿no? De reconocer qué nos está pasando y por qué utilidad tiene para nosotros como hombres esa amenaza hacia las mujeres constante, ¿no? Cómo ayuda a regular o a controlar las conductas de las mujeres, ¿no? O sea, porque entonces yo como hombre puedo tener el discurso de me preocupo por ti, entonces yo te llevo, yo te traigo, y si yo decido no llevarte y traerte, pues entonces no te mueves, ¿no? Entonces es como bien importante darle lugar a esas, pues sí, pues como a esas estrategias, y como muchas veces también pues terminamos como controlando a quien no tendría que, digamos, entre comillas, como ser controlado. ¿Qué es lo que pasa? No sé, se me viene a la mente, igual es como muy... no sé si está bien el ejemplo, pero lo que pasa cuando alguien revela que pertenece a la diversidad sexual. Y entonces uno de los miedos de los padres es ¿qué te van a hacer en la calle? No te muestres gay, no te muestres trans, porque entonces ¿qué te van a hacer? Y no estamos cuestionando a las personas que van a violentar, ¿no? Entonces sí hay que, o sea, como redirigir el cuestionamiento a quienes violentan, ¿no? O sea, ¿qué se está haciendo? No solo en términos punitivos, sino también en términos educativos, de acompañamiento, familiares. O sea, se está abandonando mucho, ¿no? Claro, este grupo también se pone en el abandono de estos temas, pero, o sea, sí me quedo pensando como entre nosotros, hombres, específicamente hablando, qué podemos hacer, porque está fuerte escuchar que tengan que adaptarse de esa manera. Hay un derecho que es el derecho al libre tránsito. O sea, es un derecho de poder caminar. Pues, para poder correr. Ajá, pero es como, ¿cómo se está rompiendo ese derecho? Y terminamos, eso, lo que están diciendo, ¿cuál es? Encerrándolas a ellas, en lugar de decir hay que crear las condiciones, que entiendo que sean más a largo plazo, pero crear las condiciones para que esto no suceda, ¿no? Entonces, esa es la reflexión que me da. No sé si soluciono algo, pero o si resuelvo algo, es nada más una reflexión mía, pero creo que sí también ver, pues, qué se está haciendo con quienes violentan, ¿no? No solo lo punitivo, sino lo preventivo también. Un cachito a la pregunta, porque eso, o sea, sí coincido con que es un problema estructural y pues para resolver los estructurales está cañón, pero quisiera agregar, porque este comentario de Selene de la confianza, o sea, de que las niñas o las chavas puedan salir con confianza y con seguridad a la calle, yo sí creo, o sea, sí creo que hace una diferencia, ¿no? O sea, como hay algo que podemos como transmitir desde el cuerpo, desde el gesto, desde mi estar, desde mi presencia, que puede protegerme un poco, ¿no? Pero justo, o sea, eso cómo se educa, ¿no? O sea, no, es que está, o sea, digo, porque pues si me siento insegura, eso se va a ver en mi cuerpo cuando yo salga a la calle, y si me siento segura se va a ver, ¿no? Pero ¿cómo hago para educar en seguridad, para educar en confianza? Ya sé que no está, o sea, no creo que sea una respuesta concreta, pero también eso me queda como dando vueltas, ¿no? Sol. Sí, escuchándoles, bueno, me gustaría decir varias cosas. Una es, sí, que se está haciendo con quien violenta, y también porque en la dinámica de la violencia no son dos, son tres, porque la sociedad observa, Claro. ¿no? Hay quien observa la violencia. Entonces, yo, sinceramente, en un sistema patriarcal donde la invitación a quien tiene el poder es suelta el poder y los privilegios, es muy mal negocio, claro, ¿no? Yo le apostaría mucho a quien observa la violencia, ¿no? Porque eso para mí, a lo mejor es muy romántica la idea, pero mi apuesta estaría ahí, ¿no? Sí, para mí es más esperanzador que si a mí me violentan o a mi hija la violentan, tenga la cierta seguridad de que alguien va a hacer algo y va a parar esa situación, ¿no? Entonces yo apelaría mucho a quien observa la violencia,
Esa es una... Y que implica un trabajal, porque además tengo que hacer conciencia de que yo observo, que estoy observando, y que al observar estoy involucrada en el proceso de la violencia. No es algo que no me importe o sea, al final observarla y guardar silencio es hacer algo ante la violencia, ¿no? Entonces, eso se me ocurre por un lado, ¿no? La otra cosa es que te escucho, Selene, y se me mueve todo porque digo, sí es cierto que a lo mejor no pasa todo el tiempo, no sé, pero más de 10 feminicidios al día me parece un escándalo, ¿no? Y aunque fuera una, es un drama, ¿no? O sea, es un drama muy profundo, ¿no? Entonces es como, híjole, qué difícil, ¿no? Qué difícil no vivir en terror, como dice Gaby, pero al mismo tiempo, pues sí pasa, ¿no? Entonces, yo ahí tengo un dilema porque también pienso en los familiares de las víctimas, en las víctimas mismas, en las sobrevivientes, y digo, híjole, pero a ellas les pasó, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con todo eso? También no sé, ahí tengo, sin entrar en terror, ¿no? O sin estar controlada por este terrorismo, ¿no? ¿Cómo hacer para tampoco dejar de reconocer a quienes les pasó, ¿no? Y otra cosa que me gustaría decir es que tampoco, y esto se los digo a quienes nos escuchan, sobre todo a las mujeres de todas las edades, si no sabes cómo responder a la violencia, no es tu culpa. No es tu culpa. No es tu responsabilidad saber cómo responder a la violencia, ¿no? Entiendo que nos tenemos que preparar, pero de todos modos, a mí me pasó hace un par de años, tengo 52 años, ¿no? Cuando me pasó yo tenía 50, que alguien me violentó en un microbús, ¿no? Y lo primero que me pasó es que no supe responder. Y doy talleres de estas cosas, ¿no? No supe responder. Dudé de mi percepción, dudé de lo que estaba viendo que estaba pasando, ¿no? Y lo segundo que me pasó fue que pensé, tengo 50 años, se supone, o sea, yo ya cubrí mi cuota, a mí no me tendría que estar pasando esto ya, ¿no? Y lo tercero que me pasó es que me sentí culpable de no haber respondido como debería de haber respondido. Y todo esto es otra vez el patriarcado, perdón que sea tan necia, pero que nos educa y entonces resulta que quien es violentada es la responsable, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos todo este vericueto para llegar a esa conclusión? Y entonces, no solo eso, que cuando se lo conté a algunas personas, me regañaron, ¿no? Porque me dijeron, bueno, pero tú sabes hacer esas cosas, ¿cómo es posible que te...? Y es como, no es nuestra culpa, no es culpa de quien ha sido violentada o violentade, ¿no? O violentado, o sea, no tendríamos por qué saber responder a esas cosas tampoco. Otra vez, como dice Gaby, hay que poner la mirada donde es correcto poner la mirada, ¿no? Y dejar a las víctimas o a las sobrevivientes en paz, ¿no? Pero bueno, pues hay que convencer a un chorro de gente que no quiere ser convencida. Pau. Sí. Ay, qué fuerte. Sí, yo estoy de acuerdo con esto que dice Sol. E incluso pensaba que muchas veces nos decimos cosas como, es que no hice nada, ¿no? No hice lo que tenía que hacer. Y siempre hacemos algo. O sea, incluso si te quedas así como tiesa, paralizada o tiesa o no dices nada, es una forma de cuidarte también porque pues puede ser riesgoso incluso hacer algo distinto, ¿no? Entonces, sí, yo estoy de acuerdo en que hay que quitar esto del discurso y de nuestra manera de ver, ¿no? Como tienes que hacer cierta cosa para defenderte o poner límites significa hacer esto o lo otro. Y yo creo que siempre lo que hacemos pues es por nuestro, no sé, como que de alguna manera nos estamos cuidando, aunque no parezca. Por la vida. Exacto, es una apuesta por la vida y es para sobrevivir. Y bueno, esto, pero igual quiero
responder a lo que preguntaba Mónica de cómo le hacemos para educar o para ayudar a que alguien se plante con confianza o salga con seguridad. Yo creo que quizá algo que ayuda es salir y practicarlo. Estar ahí, ¿no? Como probar la experiencia. Y también, ¿sabes? Pensaba, Mona, como también está bien si no sales con confianza. O sea, como que también creo que no hay que poner esa carga ahí, ¿no? Como que no solo tienes que salir a exponerte a esto que puede ser riesgoso, sino que además tienes que estar valiente y segura y pararte erguida, y entonces si alguien se te queda viendo, mirarle de vuelta y así como intimidar al otro. Pues no, si no puedes, no, o sea, cuídate como puedas, ¿no? O sea, creo que a lo que hay que, bueno, yo si tuviera una hijita y a mi hijo, lo que sí le digo es cuídate, pero cuídate como puedas, ¿no? Como te salga, porque pues ya poner la exigencia de que tienes que ir de cierta manera por la vida, pues también creo que no, a algunas personas les sale más fácil y a otras no, y está bien. Y yo pensaba también, ahorita que planteas este tema, cómo fue para mí, pero yo venía de Morelos y llegué a estudiar aquí en la universidad. Y entonces pasé de ser una niña a la que su papá llevaba y recogía de la escuela que estaba a 5 minutos de mi casa, o que me podía ir caminando, pero estaba en un ambiente muy seguro, nunca me sentí en riesgo, a estar en la ciudad gigante, súbete al microbús y además que me pierdo en todos lados, entonces era como no te puedes perder en cualquier lugar porque aquí perderse en ciertos lugares puede ser muy peligroso y así. Creo que Sol se siente identificada. Gabriel. Bueno, en la ciudad. Gabriel acaba de llegar. Sí. Sí, y lo digo porque aunque en ese entonces no sonaba tanto que había feminicidios, aunque sí había, pero no estaba tan... No estaba tipificado. No estaba tipificado y no estaba tan difundido, ¿no? No nos enterábamos tanto de eso. Entonces yo no me sentía en riesgo de alguien Bueno, sí sabía que alguien me podía hacer algo, sí lo sabía, me educaron a que me cuidara de eso, pero también algo que me pasaba a mí es que de por sí el ambiente es muy hostil. O sea, salir a la calle con un montón de gente, con el tráfico, saber lo que tienes que hacer, cómo moverte, no perderte, qué pasa si me quedo sin dinero, o sea, hay un montón de cosas que son como estímulos que creo que pueden ser muy estresantes. Entonces, creo que también eso juega cuando decimos como, ay, no, mejor no quiero salir, mejor que me lleven, mejor, pues porque también hay que aprender a enfrentar todo eso, ¿no? Pues al final la ciudad no es un lugar fácil de transitar. A mí me costó como meses acostumbrarme. Y otra vez, escuchándote, Pau, es como solo insistir en que la realidad de la ciudad tiene ciertas características, pero que no es la única, ¿no? Yo trabajé 12 años en la sierra, ¿no? Y las niñas tenían que ir a la escuela, tienen que caminar 2 horas. Nadie las va a llevar a la escuela, por supuesto, ¿no? Porque son 2 horas y 2 horas de regreso, en medio de la selva. Y había una cantidad de abuso sexual tremendo, incluso secuestros, ¿no? O sea, que sí, que lo terrible del tema es que se repite en todos los contextos, ¿no? Y que hay un reto muy grande y que no hemos encontrado en el planeta Tierra la fórmula, ¿no? Pero yo sigo apostando a quienes observamos, ¿no? Porque ahí sí se puede como tomar, no estás en la crisis de me están atacando, ¿no? Y podrías pensar un poquito diferente, ¿no? O sea, creo, nada más. Cele. O sea, a mí me hacía pensar, yo también cuando trabajamos en Guerrero, en Teloluapan, o sea, me acuerdo justo, íbamos, las chavitas se iban que eran maestras, se formaban como docentes y entonces se iban a las comunidades y me acuerdo que se subían a las camionetas y así con un montón de hombres, chavas súper jovenazas, pues jóvenes, no sé, han de haber tenido 19 años. Y entonces a mí algo o sea, que entiendo todo esto que dicen, pero solo me acabo pensando si hay un elemento que tiene que ver con ser adolescente o ser joven.
que cómo miras el nivel de riesgo. O sea, como que digo, ¿será que eso, o sea, como decir, ay, a mí no me va a pasar, aunque lo sepan, o sea, como que sepan que ocurre? O sea, como que eso decía, ¿será? No lo sé, o sea, como que me quedo pensando, y si esta visión que tenemos tiene que ver más con ser adultas, ¿no? No sé, habría que preguntarles a las jovenazas qué piensan. Pienso en Lía, o sea, ¿cómo vivirá tu hijita con respecto a ese miedo que tú tienes? ¿Será el mismo que ella mira o será distinto? O sea, no sé, como que digo, no, porque yo me acuerdo de estas jovenazas así, decía, pero qué miedo, ¿cómo se van a subir esas camionetas? No sé. O sea, puede ser que no les quede de otras, pero también a lo mejor pueden decir, no hago eso. O sea, no sé. O sea, puede ser que no. Lo que es que ahí sí es distinto, porque eran chavas que estudiaban en la pedagógica. O sea, otras condiciones, ¿no? Que a lo mejor, no sé si podían elegir, la verdad no podría asegurarlo. Pero yo las veía y yo sí veía el riesgo. O sea, a mí sí me daba miedo. Decía, yo no me subiría, pero tal vez lo estaba viendo con esos ojos de ser adulta. No sé, si yo hubiera estado joven, tal vez, no sé, pienso que tal vez sí viviría con ese miedo, pero diría, tal vez lo minimizaría o diría no pasa nada, aunque me dé miedo, o sea, como, no sé, eso me quedo pensando. Y nada más rápido, perdón, pero justamente, o sea, sí creo que, o aparentemente, son las mujeres jóvenes las que son más violentadas, pero eso también invisibiliza otras violencias hacia las mujeres mayores, que están mucho más vulnerables, porque de verdad se piensa muy poco que a las mujeres mayores les puedan hacer algo así por los estereotipos de belleza y el deseo, que ya sabemos que la violencia sexual no es deseo, es poder, etcétera, ¿no? Pero entonces hay un gran grupo de mujeres mayores que no están en la película, ¿no? O sea, como es complejo, pero creo que es importante nombrar esas formas distintas de vivir la violencia, ¿no? Porque de veras yo pensaba, ¿no? Pues llegas a una etapa donde ya la libraste y resulta que no, ¿no? Entonces porque es una cuestión de poder, no de deseo, ¿no? Está fuerte. ¿Cómo te quedas con esto que escuchas? Pues muy angustiada, la verdad, o sea, ya no me cabe una angustia más. No me cabe una angustia más. No, o sea, eso, por un lado siento que es un tema un poco desesperanzador porque tampoco parece que las condiciones estructurales se vayan a modificar en los próximos tiempos, ¿no? Y por otro lado, a ver, sí hay cosas que comparten que a mí me dan como cierta luz, ¿no? Como, pues, eso, hay cosas que sí se pueden hacer, ¿no? No para resolver el problema, pero para transitar en esta sociedad con ese problema, ¿no? O sea, pienso como en el tema de la autodefensa, no solo como por saberte defender, sino por la confianza que eso puede dar a tu cuerpo, ¿no? Y a tu presencia. Incluso esto que dices, no siempre pasa, y que Sol dice, pero puede pasar, que puede ser un tema complejo o de discusión. Yo creo que hay una parte hay una probabilidad importante de que no pase algo muy grave, ¿no? A mí sí me ayuda, ¿no? Pues porque si pensara que en cada salida de mi hija o de mis consultantes puede pasar algo fatal, es que entonces no, exacto, ¿no? O sea, tengo que confiar. Y está el miedo de que puede pasar algo, sí, siempre, pero que la probabilidad de que pase, al menos en ciertos contextos de aquí de la ciudad, es relativo, no sé, igual es un consuelo un poco tonto, pero sí me sirve. Y me encanta lo que plantea Sol como del mundo de las testigas y los testigos, porque justo ayer venía yo en el metro y se subió una niña, o sea, no sé qué edad tendría, pero parecía de 10 años. O sea, se veía chiquitita, seguro era un poco más grande, pero se veía chiquitita y así, y abrazaba a su mochila. Y yo veníamos en el vagón de mujeres las dos, ¿no? Del metro. Y
pues como tengo este tema en la cabeza, la miraba mucho y pensaba que ¿qué pasaría si esta niña fuera violentada ahora? Y primero me pasaba que no va a ser violentada ahora porque viene en el vagón de mujeres. Y sé que eso no es garantía, pero hay muchísimo menos probabilidad de que esa niña sea violentada porque está en el vagón de mujeres, ¿no? Y o sea, en el caso remoto que fuera violentada, o sea, es como, yo no tengo duda que entraría. Y creo que varias mujeres ahí, como ante una niña, entraríamos a hacer algo y eso me da esperanza. Y hombres. Sí, seguramente, sí, o sea, sí, y hombres también, ¿no? Es eso, o sea, como que, porque pensaría así esta parte de algo que podemos educar también, o dar tips, es como, ¿cómo pides ayuda, no? ¿Cómo pides ayuda a la gente que está alrededor? No solo cómo te defiendes del agresor, sino cómo te alías o sea, cómo pides alianza y ayuda a quien está alrededor, y me parece una herramienta que yo no había pensado y que me parece súper valiosa. Y vencer la vergüenza, ¿no? Pues sí, exacto, que ese es el reto, ¿no? Vencer la vergüenza. Sí. Pero sí, porque a mí también me ha pasado vivir una agresión sexual en la calle, gritar y que la gente que iba alrededor se volteara al otro lado. Mujeres y hombres se voltearan para otro lado y es horrible. Creo que es peor eso que la violencia que viví, ¿no? Entonces claro, también está cabrón, ¿no? Pero bueno, eso, ya. Muchas gracias. Y nos despedimos por esta vez. Muchas gracias por escucharnos. Acuérdense, por favor, de comentar, de darnos like, de seguirnos, de suscribirse en el YouTube, de todo. Y nos vemos en el próximo capítulo de Panterapia. Muchas gracias. Panterapia Podcast.